Tiatira es una iglesia que está localizada en Asia Menor. Voy a dar un poco más de información de esta iglesia, pero esta iglesia era famosa porque tenía tejidos y telas que ahí se producían y que eran muy reconocidas en todas partes del Imperio Romano. La única vez que aparece este nombre en toda la Biblia, aparte de Apocalipsis, es en el libro de Hechos, capítulo 16, versos del 13 al 15. En esa palabra, en ese versículo, dice algo así, ya me aparecieron esas notas, y dice: el día de reposo salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río donde pensábamos que había un lugar de oración, y nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido ahí. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, y vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Y cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó: si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella. Y nos persuadió a ir. Entonces, esa es la única vez que aparece la palabra Tiatira. Y Tiatira entonces era un lugar donde se hacían telas famosas en todo el imperio. Había un púrpura, un rojo, que no podía ser igualado más que en esa ciudad. Esa ciudad estaba localizada entonces en Asia Menor, pero esta mujer que está conociendo ahorita a Pablo fue la primera mujer que se convirtió dentro del territorio europeo. La primera mujer que conoce el Evangelio, según la Biblia, en territorio europeo. ¿Y por qué se reunía? Una cosa interesante para mí, que es un poquito cultural dentro del aspecto judío. Los judíos se reunían en los ríos regularmente cuando no tenían una sinagoga, o cuando no eran bien recibidos en la sinagoga y querían reunirse aún así, o que simplemente para ir a orar. ¿De dónde saco eso? El Salmo me parece que es, déjame ver si lo puedo sacar aquí. Ok, vamos a hacerlo más pequeño. El Salmo 137 dice algo así como esto: junto a los ríos de Babilonia nos sentamos y lloramos al recordar de Sión. Guardamos las arpas, las colgamos a las ramas de los álamos, pues nuestros captores nos exigían que cantáramos. Los que nos atormentaban insistían que cantáramos himnos de alegría. Y cantamos una de esas canciones acerca de Jerusalén, para que podamos entonar las canciones del Señor. Y mientras estamos en una tierra pagana, si me olvido de ti, Jerusalén, que mi mano derecha se olvide de tocar el arpa, que la lengua se me pegue al paladar, si dejo de recordar, si no hago de Jerusalén mi mayor alegría, oh Señor. Jerusalén para los judíos entonces era el centro de su corazón, y se reunían en lugares como los ríos de Babilonia en aquel tiempo. ¿Ves? Hay una canción famosa de los 60 que parece que decía algo de los ríos de Babilonia. Era común para la gente reunirse en los lugares, pero solamente los judíos. Entonces, como lógica, estoy pensando que esa mujer, Lidia, de Tiatira, era una mujer judía que temía a Dios, no era cristiana, no había conocido de Cristo, y que Pablo llegó a ese lugar porque era costumbre de los judíos reunirse en los ríos para orar. La primera cosa que Pablo hacía cuando llegaba a una ciudad era buscar a los judíos y predicarles a ellos primero. Si ellos no aceptaban, iba a los gentiles o a los paganos o a los que no conocían de Dios. Digo todo esto porque esto se va a reflejar en palabras que después vamos a ver un poco más a profundidad en esta carta que escribe el Señor Jesucristo a esta iglesia de Tiatira. Nosotros tenemos ya un conocimiento, puede ser muy simple, puede ser muy sencillo, puede ser medianamente de la palabra de Dios o muy profundamente de la palabra de Dios. Y algunas palabras que voy a mencionar para nosotros va a decir, digo un nombre y ustedes lo asocian inmediatamente con alguien. Pero en ese contexto de gente pagana, Tiatira era una ciudad no cristiana, no judía. Entonces predicar el Evangelio, predicar a Jesucristo, no era tan fácil. Nosotros podemos discutir con una gente que me encuentro en la calle, le puedo preguntar, oye, ¿tú eres cristiano? Y me decir, pues claro que soy perro o animal, soy cristiano.
¿Y qué clase de cristiano? Bueno, ahí podemos empezar a debatir en cuanto a qué tipo de cristiano es la persona. Algunos pueden decir que tienen cristianismo solamente porque nacieron de un padre que era cristiano, de un abuelo que era cristiano, vivían en una ciudad que era cristiano, entonces son cristianos porque nada más viven ahí. No porque necesariamente conozcan de Dios, no porque conozcan la Biblia, simplemente porque viven en el lugar, ya se consideran cristianos. No tienen que hacer nada, no tienen que ir a la iglesia, no tienen que leer la Biblia, no tienen que orar, no tienen que hacer absolutamente nada. Solamente por vivir en cierto lugar y nacer en cierta ciudad o en cierta familia, se consideran ellos cristianos. Pero encontramos entonces que en esta ciudad que voy a mencionar el día de hoy, es la cuarta ciudad que se menciona en el Apocalipsis. La cuarta carta. Y esa carta fue escrita por el apóstol Juan, pero por el Señor Jesucristo fue el que inspira a Juan a escribir esta carta. Juan está posiblemente escribiendo a las ciudades de influencia que él tuvo. Si te fijas, por ahí hay una palabra que dice Patmos. Es ahí donde él vivió sus últimos años de vida, lo más probable. Estoy hablando del año 90 o 100 o un poquito más de 100 después de Cristo. O sea que Pablo ya estaba en su vejez, era un anciano y posiblemente había pasado por todas esas ciudades y había predicado el Evangelio. Es posible. O es posible también que Pablo, al predicarle a Lidia después regresara a Tiatira, le comentara a la gente de allí y la gente se convirtiera. Pero la Biblia no dice exactamente quién, ni cómo, ni cuándo se predicó el Evangelio de Tiatira. Pero lo que sí sabemos de Tiatira es que hay una ciudad ahí, no recuerdo el nombre inmediatamente en mi mente ahorita. Es una ciudad que todavía está ahí, encima de las ruinas de Tiatira. Si vas por allá en de esos viajes de tours, te dicen aquí estuvo Tiatira, te enseñan un montón de piedras y te enseñan algunos templos posiblemente. Y una de las características de esa ciudad es que no es una ciudad como Pérgamo. Pérgamo está arriba de un cerro, una colina, varias cordilleras, está protegida por esas cordilleras. Es difícil conquistar una ciudad que está encima de un cerro grande, una cordillera. Pero es muy fácil conquistar una ciudad como Tiatira, que no tenía ningún cerro alrededor. Era un valle, al lado de un río. Entonces lo que hicieron los romanos fue construir ahí una fortaleza, metían un montón de soldados y ya sabían que ahí estaba Roma y la gente no entraba tan fácilmente. Otra de las características de esa ciudad es que vendían telas, pero para hacer una tela no nada más es un solo grupo. Había diferentes grupos. Había grupos de los que pintaban la tela, los que cosían la tela, aparte carpinteros, panaderos, había muchos llamados sindicatos. ¿Han escuchado la palabra sindicatos? Sindicatos es una comunión, un grupo de personas que se reúnen y hacen un grupo y dicen, si tú no perteneces a mi sindicato, no te dejamos trabajar aquí. Y cada sindicato que se formaba, o que se formó, era un grupo completo que adoraba a un Dios diferente. Aunque todos tenían un Dios principal, voy a mencionarlo en un momento, pero todos también tenían su propia cualidad de adorar a un Dios diferente. Y en esa idea de adorar a un Dios diferente, yo creo que tú has pasado alguna experiencia, o no sé si has pasado por una experiencia, yo lo pasé en algunos lugares, que si tú perteneces a un pueblito, el día de la fiesta del santo de ese pueblito, te van a pedir dinero. Y te van a decir que si no lo haces, te van a cortar el agua como a la gente que yo conocí donde viví. No te dejaban agua, te la cortaban ahí enfrente de tu casa si querías y no podías conectarla porque te podían multar o mandar a la cárcel. Es lo que pasa cuando hay ese grupo tan cerrado de uniones o de pueblos que están bien cerrados. Eso pasaba también en ese lugar. Entonces, ¿cómo podían vivir los cristianos en una situación donde si no adorabas a uno de sus dioses, no te dejaban vivir una vida normal? Esa era la situación que se enfrentaban ellos, los de Tiatira, en ese momento. Pero tenían un Dios también, un Dios que es encima de todos los dioses que adoraban ellos como ciudad. Ahí se juntaban todos los sindicatos y posiblemente competían a ver quién daba el mejor honor a un hombre llamado Apolos. No era un hombre, perdón, un dios de ellos llamado Apolos. No Dios con D mayúscula, Dios con D minúscula. Uno de los muchos dioses que ellos tenían. Pero este Dios era el segundo en importancia de todos los dioses. El primero era Zeus, el padre de todos los dioses, el mandamás, etcétera, etcétera. El segundo dios era Apolo.
Y ese Apolo se caracterizaba porque era un jovencito, lo pintaban así, que se podía bajar a la tierra y que podía tener tuvo varios amoríos, y él se consideraba el Hijo de Dios. Y es ahí donde empieza la palabra de Dios a hablar acerca de quién está hablando en esta carta. Lo primero que dice, versículo 18, inciso A, digo inciso A porque lo voy a dividir en tres ese versículo, dice, escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Otra vez, el ángel de la iglesia de Tiatira es el pastor, el obispo o el anciano o el responsable de las iglesias o la iglesia que estaba en Tiatira. No hay otra opción. Es el que está encima de las demás iglesias y que le dice Juan, en nombre de Jesucristo, que reciba esta carta y que se dé cuenta de lo que está pasando en su congregación en ese momento. Y le dice, se presenta al mismo y dice, esto lo escribe el Hijo de Dios. Para empezar, tumba cualquier relación que se tenía con Apolo. Apolo, como ya te dije, era el dios principal de ese lugar, que se llamaba a sí mismo el Hijo de Dios, pero Jesucristo cuando escribe esa carta dice, eso es mentira de que esa estatua es el Hijo de Dios. El verdadero Hijo de Dios soy yo. ¿Por qué? Lo puede demostrar porque vivió hace algunos años y porque lo demostró levantándose de entre los muertos. Una de las cosas que tenía ese Apolo es que se le presentaba como un jovencito siempre joven, siempre con el pecho enseñándolo, ¿sí? El pecho descubierto, no tenía ropa, excepto algunos le ponían una tuniquita por aquí y por allá, pero siempre con una túnica y con un arpa. Era un músico que podía impresionar a las mujeres. Y lo más interesante de eso, que según sus anécdotas, lo pueden buscar si quieren en Wikipedia o en algunas otras cosas, tenía la historia de que no nada más engañaba a las mujeres, sino también a los hombres. Vayan teniendo una idea de lo que puede pasar en esa iglesia. Este Dios podía tener relaciones con mujeres y podía también tener relaciones con hombres. ¿Qué significa eso? Bueno, después se sigue presentando Jesús y dice, yo soy el que tiene sus ojos como llama de fuego. Y esta idea de la llama de fuego, ¿sí? Aunque antes, voy a regresar un poquito antes y presentar a Jesús cuando Jesucristo en el capítulo 1 no se presenta como un joven. En el mismo versículo de ahí de Apocalipsis dice que Él se presenta como un anciano de días con el pelo blanco, con alguien que tenía mucha sabiduría. Entonces estamos viendo a un Jesús, a un Dios que es una persona con mucha sabiduría, o un joven que no tiene ninguna experiencia y está libre para hacer lo que se le da la gana. Cuando habla entonces después de que tiene ojos como llama de fuego, en cierta manera está diciendo que Él es fuego consumidor, según Deuteronomio 4:24. Dice, yo el Señor escudriño el corazón y pruebo las riendas, a Jeremías 17:10. Y la llama purifica la conciencia y apacienta a los que buscan de Dios. El fuego tiene la prioridad, tiene la capacidad de purificar, de hacer que todo pueda cambiar completamente. Y en uno de los capítulos de Corintios habla acerca de que todas las obras de cualquiera de nosotros van a ser probadas como por fuego. Si son solamente hojarasca, o sea, hojarasca quiere decir las hojitas que caen de los árboles y que se quedan después todas secas y que si le metes un cerillo se prenden inmediatamente. Si tus obras son como hojarasca, se van a dar cuenta que son solamente hojarasca. Si son como de madera, van a durar un poquito más. Si son como de oro, posiblemente se derrita todo, pero el oro va a quedar ahí, porque el oro no lo destruye el fuego, el oro solamente lo hace líquido. Entonces nosotros, cada uno de nosotros, nuestras obras van a ser probadas. Es lo que dice el Señor. El que tiene ojos como de fuego es que ve exactamente lo que hay en tu corazón, exactamente lo que tú estás pensando y cómo lo estás haciendo cuando estás haciendo alguna obra. Déjame te digo un ejemplo. Dijéramos que yo salgo a la calle y me encuentro a un hombre pidiendo dinero y hay mucha gente alrededor. Yo saco un billete de $20 y se lo doy al hombre.
hombre, para que vayas a comer algo. Sí. Pero casi lo saqué enfrente de todos, lo vendí un poquito, se lo di, y a lo mejor hasta me tomo un selfie con los $20 y con el hombre ese, para que todos se den cuenta de que acabo de hacer una buena obra. Y toda la gente va a poner en Facebook, eres un buen hombre, seguramente Dios te va a bendecir por todo lo que tú haces por la gente pobre. Y nada más no se han dado cuenta que solamente lo hice para satisfacer mi propio ego, para satisfacerme a mí, para que otros me alaben. Pero en cambio otro hombre que sale a la calle, le da ese mismo billete de $20 y dice, espero que este hombre tenga para comer por lo menos este día. Y si tiene familia, pues a lo mejor hasta le alcanza a la familia. Y no lo publica, no lo menciona por ningún lado, solamente lo hace por su propio corazón. Y Dios ve los corazones, no ve los $20 que tú diste, no ve la manera que lo hiciste, ve el corazón que está dentro de ti, lo que tú estás sintiendo cuando estás bendiciendo a otra persona. Eso es lo que ve el Señor, y no nada más lo de afuera. Lo de afuera todos lo vemos en Facebook a cada rato. Lo de adentro el Señor lo ve. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y sigue diciendo la palabra de Dios acerca de Jesús, presentándose. Dice, y sus pies semejantes al latón fino. En otras Biblias dice bronce bruñido, dice esas cosas. Es el bronce bruñido, es la idea de juicio, el que va a juzgar. Es también como un espejo que refleja lo externo, y que solo lo de afuera, no solo lo de afuera, pero también lo de adentro, ¿sí? Entonces el latón también se forma con el fuego y se le tiene que golpear para que tenga la forma que tú quieres. El latón no lo agarras, no lo encuentras en la naturaleza, sí, encontré un montón de latón, como el hierro, como el cobre, como que sí encuentras un montón. El latón es una combinación de varias cosas, la alinean, la trabajan, sindicatos ahí de ese lugar, eran buenos haciendo cosas, también fabricando estatuas, y luego para darle forma le golpeaban con un martillo. Y Jesús fue golpeado como si fuera con un martillo, fue formado también. Sufrió para poder llegar o poder reclamar esa posición de Dios. Sufrió la cruz, sufrió el tormento, sufrió todo lo que sabemos que sufrió. Y encontramos entonces a la iglesia. Le dice el Señor estas palabras. Yo conozco tus obras. Y ahí creo que tendría que tener 2 puntos. Yo conozco tus obras, 2 puntos. Ahí nada más tiene una coma, pero creo que debería ser 2 puntos. Y lo pone en pares. Tu amor y tu fidelidad, o tu fe. Tu servicio y tu perseverancia, 2 pares de palabras. Y que tus últimas obras son mejores que las primeras. Esta iglesia era una iglesia que tenía muchas obras. Ayudaba a los enfermos, ayudaba a los necesitados, bendecía a la gente de la iglesia y fuera de la iglesia, y toda la gente sabía de que esa iglesia, que si tú ibas a esa iglesia posiblemente ibas a recibir ayuda y no te ibas a ir con las manos vacías. Estos hermanos crearon a lo mejor su propio sindicato, su propia manera de ponerse de acuerdo para poder dar pan al hambriento, dar ropa al que no tenía ropa, ayudar al necesitado, dar consejería a lo mejor a los matrimonios que estaban separándose, ayudar a los padres con los hijos, qué sé yo, tanta cosa que se puede hacer. Pero ellos estaban demostrando que tenían amor y fe. Tenían también servicio y paciencia. Paciencia porque al estar en un lugar donde los sindicatos manejan tu vida y no poder hacer todo lo que quisieras hacer por causa de que tenías que estar adorando a un Dios, si no lo hacías en esta ciudad así, ellos tenían perseverancia o tenían paciencia. Sabían esperar, sabían ser rechazados, sabían que alguien les podía decir, no te queremos aquí, no tienes papeles, vete de aquí, no te queremos aquí. Tenían paciencia para aguantar las cosas más difíciles que nosotros sabemos que se tienen que pasar a veces. Esos eran hombres como ellos. Y que tus últimas obras aún son mejores que las primeras. ¿Cuál era el problema de esa iglesia? Caramba, una iglesia así, que bendice a la comunidad, que se bendice entre ellos mismos, que se han unido de tal forma que podían competir con los sindicatos de la ciudad. ¿Cuál es el problema de una iglesia así? El problema es que tenían problemas con la verdad.
Una pregunta difícil para cualquier persona es: ¿qué es más importante, el amor o la verdad? La mayoría vamos a decir el amor. El amor, dice la Biblia, eso, hasta la profecía está, pero mayor que eso es el amor. Pero ¿qué de la verdad? ¿Se podrá hacer muchas cosas sin tener la verdad? ¿Será válido? Déjame decirte que la Iglesia Católica es excelente haciendo obras. Ayuda a mucha gente, también tiene muchos problemas como todos, pero de que ayuda a mucha gente, ayuda a mucha gente. Pero ¿qué de la verdad? ¿Qué de buscar de Dios en espíritu y en verdad? ¿Qué de conocer a Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Qué de seguir sus mandamientos? Sus mandamientos, ya no saberse toda la Biblia, los 10 mandamientos que tiene la palabra de Dios. ¿Qué nada más? ¿Qué de eso? Tenían un problema, la verdad. ¿Cómo digo que tenían ese problema? Bueno, aquí empieza lo difícil. Sin embargo, tengo contra ti, y ahí hay una palabra que se eliminó en esa versión. En algunas versiones, si ustedes tienen diferentes versiones, va a decir unas pocas cosas. En algunas versiones menos aceptadas, dice muchas cosas. Esta versión solamente dejó tengo contra ti. No dice ni unas pocas cosas, ni muchas cosas. ¿Qué tiene contra esta iglesia el Señor? Que toleras a la mujer Jezabel, que se llama a sí mismo profetiza. Y esta palabra, Jezabel, es una palabra que significa no exaltada. Que toleras a una mujer llamada Jezabel, bueno, a una mujer, también esa palabra de toleras a la mujer, puede ser también, en algunas otras versiones, encuentro la palabra que toleras a la esposa, Jezabel. Y es que para mí, históricamente, tiene más sentido poner la palabra esposa que poner solamente la palabra mujer, aunque en la mayoría de las traducciones dice mujer. En algunas puedes encontrar quizá la palabra esposa. ¿Por qué digo que es la diferencia entre mujer y esposa? Porque según la historia bíblica, la mujer de Acab, que no era judía, fue la que metió un montón de cizaña dentro del pueblo de Dios. Dos cosas principales: inmoralidad sexual e idolatría, principales de esta mujer, que estaba siguiendo las enseñanzas de Balaam. Balaam, aquel profeta que he hablado algunas veces. Dos cosas que él enseñó. Balaam enseñó al pueblo de Israel. El consejo fue: mete mujeres bonitas de tu pueblo y vamos a hacer caer a Israel de esa manera. Metes esas mujeres con los hombres. Las mujeres van a enseñar a esos hombres judíos a tener ídolos, y ya la tenemos. Dios se va a enojar con ellos y así nos vas a poder, y Dios va a querer destruir a ese pueblo de Israel. Dos cosas: inmoralidad sexual e idolatría. Ese fue el consejo de Balaam. Lo agarró Balac y hizo caer al pueblo de Israel. Ahora Jezabel, esta mujer, mete esas dos cosas también en el pueblo de Israel en el tiempo de los reyes. El séptimo de los reyes de Israel, la parte norte de los dos pueblos, Israel y Judá. Ese séptimo rey toma como mujer a una mujer extranjera que tenía como dios a Baal y a Sera. Esta mujer daba de comer a 450 varones o profetas de Baal, y posiblemente 400, no recuerdo si 450, pero mínimo 400 de Asera. Entonces eran aproximadamente 850 profetas que ella alimentaba, que ella ayudaba, que ella sostenía para que se salieran a enseñar al pueblo de Israel a caer en pecado. Era la mujer del rey. Era extranjera, pero era la mujer del rey. ¿Por qué digo que era una esposa? Porque posiblemente esta mujer era la esposa del obispo, del pastor, del anciano o del líder de la iglesia de Tiatira. Era posible. Y por causa de que era la esposa, podía meter su propia cizaña y empezar a hacer caer a la misma iglesia cristiana de aquel tiempo. Podía haber sido una mujer simple. Y posiblemente el nombre de Jezabel no fuera el nombre de esta mujer, esposa de este pastor o esposa del líder. Era simplemente una idea que había traído del Antiguo Testamento y puesta en el Nuevo Testamento. Digo que no sería tan posible porque ¿quién conocen ustedes, cristiano, que llame a su hija Jezabel? Digo cristiano, porque no cristiano, híjoles, caramba, me puse a buscar en Facebook. Jezabel puse ahí y aparecieron un montón de Jezabeles.
Dije, ¿cómo se les ocurre a los papás de esas mujeres ponerle nombre? Pues ignorancia nomás. ¿Sí? Yo no sé si tú conoces alguna Jezabel, pero ignorancia, ¿qué le va a poner Jezabel? Es un nombre bonito, no solo suena bonito Jezabel, no es muy conocido, pues hay que ponerle Jezabel a la niña. Yo sé que hay unas personas intencionalmente que ponen a sus hijos nombres ridículos. Recuerdo un caso en Brasil donde a los padres, el juez le prohibió ponerle a su hijo Satanás. Así le quería poner, en serio, no es un invento. Conozco unos cuantos Hitlers, puedes buscarlos en internet. Hay gente que dice, yo quiero que mi hijo sea como Hitler y ponen eso de Hitler. Hay nombres que de plano están negados para todos. La palabra, por ejemplo, Nerón. ¿Han escuchado ustedes a un Nerón por ahí? ¿Conocen algún Nerón? Un hombre que persiguió a los cristianos y que ahora Nerón, nomás a los perros les ponen Nerón porque a los hombres no les ponen Nerón. Y Jezabel es uno de esos nombres que no se usan para la gente que conoce de la palabra de Dios. Entonces esta mujer posiblemente no tenía ese nombre de Jezabel, solo era el símbolo de lo que ella significaba para el pueblo de Israel. Era una mujer que había traído inmoralidad sexual e idolatría. ¿Sí? Contra esa mujer se llama a sí misma profetisa. No era una profeta. Dice la Biblia, se llama a sí misma. Ella misma se puso el título, yo soy una profeta. Y empezó a hablar en nombre de Dios, haciendo que la gente que escuchaba esas palabras dijera, no, como es el nombre de Dios hay que hacerlo. Mira lo que dijo, mira lo que enseñó, la nueva profecía, la nueva enseñanza. Y yo entiendo que el día de hoy hay varios hombres y mujeres también en la iglesia de Dios que se llaman a sí mismos profetas y que no son profetas de nada, que nada más engañan a las personas para sacarles dinero, que nada más abusan de su autoridad para enseñorearse sobre otras personas, que nadie los puso, pero ya porque se llamaron a sí mismos profetas. Me han mandado varios mensajes algunos pastores, no quiero quemar a nadie, por eso no menciono nombres, de diferentes países, regularmente no locales, que me dicen, fíjate lo que dijo el profeta, que en el próximo año viene el Señor, que va a venir bendición sobre ti, dice el profeta eso, de tal lugar, de Buenos Aires, de qué sé yo, tanto lugar, ¿sí? Y me dan, según esto, palabra de profeta, pero yo les digo, eso no tiene valor para mí. Si alguien en realidad viene en el nombre de Dios y te da una palabra de profeta, se tiene que cumplir así como lo dijo. Si no se cumple, es solamente un hablador o una habladora. Por mucho que tenga mucha fama, vean a los hombres que salen en la televisión, que hablan y dicen profecías que no se cumplen nunca. Cuando la dicen es excepcional, es milagroso, es una nueva palabra fresca y todos se emocionan. Pero si nunca se cumple esa palabra, ese hombre, por muy nombre grande que tenga, es un falso profeta. Y lo digo según la palabra de Dios. Ese es un falso profeta. Chequen sus profecías. Chequen cuáles se han cumplido. Chequen cuáles no se han cumplido. Y se dan cuenta quién es un verdadero y un falso profeta. Esta mujer se llama a sí misma. Se puso ese título ella misma, profetiza. Y enseña y seduce a mis siervos a cometer inmoralidad sexual y a comer lo sacrificado a los ídolos. Versículo siguiente. Le he dado un poco de tiempo para que se arrepienta y no quiere arrepentirse. Ahí también vas a encontrar una palabra diferente. Quizá en tu versión diga pecado y es lo que dice la mayoría, es su pecado. Pero en realidad utiliza en el griego la palabra porneia. Porneia es una palabra similar a porno. De ahí viene la palabra pornografía, pornográfico. Ahí habla de inmoralidad sexual. Ahí habla de lo que hay en el corazón de los hombres principalmente. Cuando están solos, pensando que nadie los ve. Recuerdan que dice los hombres, nadie me ve, mi mujer está allá arriba, mi hijo está allá abajo, nadie me ve, aquí estoy solo. Y no se da cuenta que está enfrente del que tiene ojos como llama de fuego. ¿Dónde te puedes esconder? ¿Dónde puede esconderse el hombre de Dios que quiere cometer un pecado y piensa que nadie lo ve? Todo eso va a salir a la luz. Todo eso va a ser juzgado. Hubo un abuso de un joven
en la iglesia americana hace aproximadamente unos 18 años atrás. 18 años atrás. El líder de jóvenes, si él estaba recibiendo noticias o mensajes o fotografías o algo, y encontraron mucha pornografía de este joven, menor de edad, que había sido abusado. Menor de edad como 16, 17 años, no era tan menor de edad, pero era menor de edad. La mujer se escandalizó mucho y el papá del joven le dijo: parte de esa pornografía es mía. No hay nada que se haga a solas que no vaya a ser puesto a la luz. Hermano, hermana, ten cuidado con este tipo de pecado. Una de las cosas que Dios trata de protegerte más es de la pornografía en la Biblia, de todo lo que es infidelidad, de todo lo que es algo que va contra tu propio cuerpo y con las promesas que le hiciste de tu esposo o tu esposa. Le he dado tiempo para que se arrepienta. Y ahí entramos nosotros también. ¿Tendrás algún pecado? Es muy personal esa pregunta. Pastor, ¿qué le importa, no? Te he dado, ¿por qué no pasa nada? Dice, si yo sigo practicando mi pecado, nadie sabe. Y el Señor, no te has dado cuenta que te está dando tiempo para que te arrepientas. A esta mujer, con toda su maldad, Dios le estaba dando tiempo. Y no quería arrepentirse. Sabía esa mujer que estaba equivocada, entendía que estaba haciendo mal y no quería arrepentirse. Pero Dios le dio tiempo. Decimos que nuestra mente, que Dios es justo y que algunos piensan que está atrás de nosotros, nada más viendo el primer detalle para caernos encima y golpearnos y enfermarnos y destruirnos. Pero no se dan cuenta que Dios es un Dios misericordioso, tardo para la ira y también grande en misericordia y en verdad. Dios nos puede dar tiempo para que dejemos lo que estamos haciendo, esos juegos, esas cosas que tientan a Dios con lo que nosotros hacemos. Recuerdo otro caso de una mujer que estuvo aquí también. Había otra mujer más sencilla que venía de un pueblito de Oaxaca, muy sencilla. La mujer esta parece que era, no sé si recuerdo si de Guadalajara o de México, pero era bien abusada la mujer. La mujer pidió oración. Esta mujer fue a orar por su casa y le pasó huevos encima de ella para sacarle la maldad. Y me dijeron eso y dije, ¿qué clase de mujer hace esto? ¿Dónde dice la Biblia que tienen que pasarse huevos para sacar la maldad de otra persona y sacarle su pecado, sacarle su maldad o sacarle el mal de ojo o cualquier otra cosa que estaba tratando de hacer? Esta iglesia estaba tolerando todo ese tipo de cosas. Siguiendo el versículo, he aquí yo la he hecho en cama y a los que con ella adulteran. Entiende esto, el pecado de esta mujer había sido la cama. Estaba de alguna manera usando su inmoralidad sexual, enseñando a otros inmoralidad sexual, utilizando la cama para hacer sus propios pecados. Inmoralidad sexual tiene algo que ver con la cama, y ahora el Señor la echa en cama de una manera diferente. Ya no para que siga arrastrándose o revolcándose con los que estaba pecando, sino la echa en cama para enfermarla y para demostrarle que Él es Dios que juzga los corazones de los hombres. Es muy grande su tribulación, a menos que se arrepientan de las obras de ella. Y a los que con ella están, a todos aquellos que sigan esas enseñanzas, a todos ellos que vienen a la iglesia dispensando que Dios no los ve y no pasa nada porque vienen a la iglesia, dan su diezmo, ayudan, qué sé yo, tanta cosa que puede hacerse. Y por eso Dios no los va a castigar, pero Dios, que escudriña todo corazón porque tiene llamas como de fuego en sus ojos, sabe la maldad de los hombres. Y va a llegar la hora en que pueda tener juicio sobre ellos. Y a sus hijos, aquellos que han seguido sus mandamientos, mataré con penosa muerte. Simplemente dice eso, y los voy a matar con muerte, así dice. Algunos añaden un poco más y dice, va a haber tribulación, y no, ahí dice, los voy a matar con muerte. Puede ser aquí dos cosas, puede ser que nada más tengan problemas físicos por el resto de su vida, o puede ser que simplemente sean muertos. ¿Y qué es lo que dice la Biblia también cuando tomamos la comunión sin discernimiento?
algunos están enfermos y algunos mueren. Estos hombres estaban pasando por esos. A sus hijos, aquellos que han seguido sus mandamientos, sus enseñanzas de esa mujer, en esa iglesia iba a pasarles eso. Les daré a cada uno conforme a sus obras. Ya voy casi a terminar, ¿ok? Pero los demás, o sea, no todos en Tiatira habían aceptado eso. Algunos habían dicho, será la esposa del obispo, será la profetisa de la iglesia, será quien sea, pero yo no sigo sus caminos. Yo me guardo. Yo no acepto lo que ella hace. O lo que otros hacen, los sindicatos que hacían también sus propias orgías, que también decidían su propia divinidad. Todos ellos ahora están diferentes a esta gente que dice, cuando no tienen esa doctrina, quienes no han conocido las cosas profundas de Satanás, como las llaman. Y aquí voy a dar una introducción. Creo que ya voy a tratar de terminar, pero es tanto el tiempo que podría estar hablando de eso, que aquí empiezo con una introducción de esto llamado a las profundidades de Satanás. En el siglo II y III después de Cristo, la iglesia tuvo un enemigo muy grande. El enemigo grande que tuvo en cuestión de teología en ese tiempo se llamaban los gnósticos. No sé si has escuchado esa palabra, gnósticos, pero esa gente decía que no importa tu cuerpo, lo que importa a Dios es tu alma. Entonces dale tu corazón a Dios y no hay problema de lo que hagas después. Entonces decía, si tu cuerpo cae en pecado y se va a emborrachar, toma drogas, engaña a su mujer o engaña a su esposo o se corta o todas las cosas que los jóvenes pueden hacer, los hombres pueden y las mujeres pueden hacer, no importa, porque lo que importa es lo de adentro. Y hablaban de una profundidad de conocimiento que solamente los más elevados tenían. Y esa profundidad de los más elevados no importaba nada, lo que importa el espíritu que siga conociendo a Dios, y el cuerpo no es nada, el cuerpo va a ser destruido. Y esa teología era en las profundidades de Satanás. Pensaban que estaban en Dios, pero en realidad estaban muy lejos de Dios. Pero las profundidades de Dios son otras. Las profundidades de Dios son amor, paz, benignidad, paciencia. Y yo ahora sí ya voy a terminar porque ya me estoy alargando, ¿sí? Solamente aférrense a lo que tienen hasta que yo venga, ¿sí? ¿Qué es lo que tienes tú en tus manos? Aférrate a eso que tienes, eso bueno que tienes. ¿Tienes una familia? No dejes a tu familia. ¿Tienes una esposa? No dejes a tu esposa. ¿Tienes un esposo? No dejes a tu esposo. ¿Tienes hijos? No dejes a tus hijos. ¿Tienes padres? No dejes a tus padres. ¿Tienes una casa? Pues aférrate a lo que el Señor te ha dado y di, Señor, tú me has dado este lugar. ¿Tienes una iglesia? Aférrate a tu iglesia también, ¿por qué no? No te separes de las cosas con las que Dios te ha bendecido. No las tengas en poco. No las tengas como si nunca hubieran pasado. Lucha por ellas. Busca la bendición de Dios, aférrate a lo que Dios te ha dado porque Él te lo ha dado, hasta que Él venga. ¿Sí? El último versículo dice esto. No, son 2 versículos, 3 versículos más. Al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Él las guiará con cetro de hierro. Él, cuando se refiere a Él, es Jesús, ¿ok? Él, Dios, es el que va a guiar las naciones. Nosotros posiblemente vamos a estar ahí ayudándole. Vamos a estar siendo jueces, pero son sus leyes de Él, no van a ser nuestras leyes. A lo mejor se refiere más al milenio, donde los hombres cristianos que aman a Dios van a estar sobre países, sobre ciudades, sobre pueblitos, sobre ranchos, guardando o cuidando que todos guarden la ley de Dios, no nuestra propia ley. Y también en ese lugar no va a haber corrupción. Aquí en este tiempo, ¿sí? Algunos más, unos menos. Hace poco un hombre pagó $1 millón para ser libre, pues ya lo dejaron libre. Bueno, no está libre, está todavía en proceso. Ahora nada más pagan un poquito de dinero en México y el policía lo deja, ok, te pasaste el alto, golpeaste a un hombre, pero dame un poquito y ya te vas. Hay corrupción. En ese tiempo, nosotros los que podamos, o los que quieren, los que busquen de Dios, van a estar rigiendo las naciones.
no nuestra ley, no a nuestro modo, no lo que pensamos, sino con la ley de Dios. Lo último, ahora sí ya para terminar, la estrella de la mañana. Además yo le daré la estrella de la mañana. ¿Y quién es la estrella de la mañana? Llego a la conclusión, tengo varios versículos, pero ya no los voy a mencionar, que es Jesucristo. Si hay algo, van a ser dos cosas. Una, regalo de poder gobernar sobre las naciones, y número dos, Jesucristo. ¿Qué es más importante? Te voy a decir qué es más importante, Jesucristo. No puede el cristiano pensar, yo quiero ser dueño de un grande rancho y gobernar una ciudad y ser muy importante. Ese no es el corazón de un cristiano. El corazón de un cristiano es, yo quiero a Cristo. Yo quiero que Jesucristo esté conmigo. Yo quiero que me acompañe. Si Cristo conmigo va, yo voy donde Él quiera que vaya. Si está en mi corazón, ¿qué importa lo demás? Aún la enfermedad, ¿quién me separará del amor de Cristo? Tribulación, hambre, persecución, peligros, ¿qué me separará del amor de Cristo? Cristo es el principal premio para aquel que quiera amarle a Él y seguir sus mandamientos. Cuando lleguemos a ese lugar, no vas a estar pidiendo cuántas estrellas me va a poner en mi corona, pastor o Señor Jesucristo, cuántas estrellas, qué casa tan grande voy a tener, aunque sea pequeñita, qué casa pequeña voy a tener, qué casa grande, qué es lo que voy a ganar. El mejor regalo es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y cierro ya con esto. Hermano, rechaza las falsas enseñanzas, aunque parezcan atractivas. Esas que te van a dar dinero, esas que te van a hacer rico sin hacer nada, esas que te prometen a salud eterna y que nunca te vas a enfermar. Rechaza ese tipo de cosas. Rechaza la influencia del sistema del mundo en el área sexual. Muchos dicen, no, pero el mundo así lo hace, mira, ¿para qué casarse si pues podemos probar unos años y después tomamos nuestra decisión? Hermano, ten cuidado de estar jugando con el cuerpo que Dios te dio. Rechaza la idolatría en cualquier forma que represente. Digo en cualquier forma que represente porque no nada más es la imagen de algo que tenemos enfrente de nosotros. Si alguien empieza a decir, pastor, pero a la hora del servicio juega Messi, ¿cómo voy a perderme no ver a Messi? Voy a ir a ver a Messi, y se queda en la casa viendo a Messi. Es un ídolo. Cuando una cosa llega a ser un ídolo, te olvidas de Dios, porque el ídolo es más importante para ti. ¿Cómo puedo tener tiempo para mi familia si hoy juega tal equipo? Que se vayan ellos solos, yo me quedo a jugar a mi equipo. ¿Cómo puedo perderme ver ese cantante que es mi favorito y que va a venir aquí y es el único día? Que se acabe el mundo, yo voy a verlo. Son ídolos simplemente. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice la palabra de Dios. Rechaza la idolatría. Pero sí, ¿qué puedes aceptar? La fe debe tener como resultado las obras. ¿Tienes fe? Muéstrame tus obras. No se trata de nada más tener fe a ciegas o fe en oscurito. La fe tiene obras. Número 2, Dios dará recompensa según sus obras y los motivos del corazón. No nada más cuánto das, sino cómo lo das. O si no das nada, pues ahí te arreglas con Dios, porque Dios también te ve en eso. Número 3, acepta amar a Cristo sobre todas las cosas. Él será tu mayor recompensa. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Tu palabra es verdad. Esa iglesia tenía muchas obras, pero la verdad estaba equivocada. Te pido que nos enseñes tu verdad, que no nos cuenten otros, que no nos convenza el pastor, el obispo, el sacerdote, el cura, el rabino, que nos convenza tu palabra. Pido, Padre, para que esta iglesia se base en la palabra de Dios, escudriñe la Biblia, no se quede con lo que dice YouTube o Facebook, que no se alimente de Facebook, que se alimente de tu palabra. Permítenos estar a solas contigo, en oración, buscando de ti. Permítenos, Señor, danos un espíritu de oración, danos un espíritu de desear estar en tu presencia cada día. Permítenos tener unos minutos a solas contigo, cada día, Señor. Ayúdanos, Jesús. A veces el cansancio nos gana, a veces el sueño nos gana,
A veces la ignorancia nos gana. Te pido, Padre, que despiertes un espíritu de poder en tu iglesia. Ayúdanos para que nuestra meta sea conocerte a ti y tus misericordias, y a nuestro prójimo amarle como a nosotros mismos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.